clase se llama Violencia Digital. ¿Cómo nos cuidamos en la virtualidad? Me permito presentarme, soy Janet Reynoso, lingüista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, estoquear, acosar, hackear, suplantar, hostigar o vigilar son solo algunas de las conductas asociadas a la violencia digital. Todas son inaceptables y deben combatirse. En este diálogo se explorará cómo las redes sociales pueden ser espacios reproductores de la violencia y la desigualdad, pero también se reflexionará sobre su potencial para crear comunidades cuidadoras, empáticas, compasivas, solidarias y conscientes de la dignidad de las demás personas y de uno mismo. Nos acompañan aquí dos jóvenes expertos, es un honor realmente presentarlos. Mi tocaya, Janet Trejo, y me voy a permitir presentarla. Janet es investigadora en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Su trabajo se sitúa en la intersección entre la comunidad social y la sociología, con un enfoque transdisciplinar que examina críticamente las relaciones mediadas por la tecnología en el ámbito educativo. Desde esa perspectiva, propone que la alfabetización digital debe ir más allá de las competencias instrumentales, promoviendo también el pensamiento crítico, la reflexión y la participación informada de los objetos en entornos mediáticos y digitales. Sus líneas de investigación incluyen la alfabetización mediática y digital, políticas de inclusión tecnológica en la educación y la inteligencia artificial generativa en el ámbito educativo. Y voy a lanzar de inmediato a Jan, como le decimos en el grupo, al ruedo. ¿Sí? La primera pregunta, Jan, ¿qué tipo de violencia se observa en las redes sociales? ¿Y realmente se puede evitar la violencia en redes sociales? Bueno, pues muchas gracias, tocaya. Muchas gracias a ustedes que están aquí compartiendo con nosotras y nosotros. Bueno, voy a entrar directamente tratando de, pues sí, de ser lo más clara posible, y si no, ahí me avisan si no estoy siendo suficientemente clara. Digamos, hay diferentes maneras de ver los tipos de violencia que existen dentro de las redes sociodigitales. Pero vamos a pensar, digamos, en dos tipos, nada más para poder imaginarnos y reconocer si hemos sido víctimas de violencia o si incluso nosotros hemos ejercido violencia de algún modo, ¿no? Y un tipo de violencia en las redes sociodigitales, digamos, es más sutil, que tiene que ver con una violencia simbólica, es decir, aquellos mensajes, aquellos discursos que parecen no ser violentos porque hasta nos dan risa, ¿no? Por ejemplo, memes. Los memes que reproducen ciertos estereotipos de sexo, de raza no, está mal dicho raza, de algún grupo, de alguna comunidad, ¿no? Que usa el humor, digamos, para hacer un chiste de las condiciones de otras personas, ¿no? Estos memes, insisto, o videos que se burlan de la apariencia de las personas, ¿no? Y entonces compartimos sin pensar realmente si ese meme, si esa imagen, si ese video pues está reproduciendo estos estereotipos y estos mensajes que lastiman a otras personas. Entonces es una violencia, digamos, más sutil, porque no se expresa como la otra, que tiene que ver con directamente emitir, digamos, mensajes verbales escritos dentro de todo
el ecosistema de las redes sociodigitales a los que tenemos acceso hoy en día, estos mensajes que también vamos a reconocerlos fácilmente porque se trata, por ejemplo, del ciberbullying, ¿no? Estas expresiones de molestar a alguien, de acosarle, de buscar de qué manera le lastimo, de qué manera hago que se sienta mal. Y esto, por ejemplo, refiriéndonos a la mesa pasada, pues también pasa con mucha frecuencia, sobre todo entre los y las adolescentes, ¿no? Los y las jóvenes. Entonces, bueno, ese lo reconocemos perfectamente. Él decía el ciberbullying, pero también está la violencia sexual digital, ¿no? Cuando alguien nos saca fotos y las comparte sin nuestro consentimiento. Y también está, por ejemplo, el grooming, que es cuando una persona mayor se hace pasar por un adolescente o un adolescente para poder jalar con diferentes objetivos a personas de esa edad. También, por ejemplo, cosas que nos son ahora muy familiares, que has tocado el lenguaje y la experta nos podría hablar de eso, que son esas palabras como funar, ¿no? ¿Qué significa funar? Es que en las redes hay mucho de esta violencia, es atacar a alguien, ¿no? Bueno, más bien sería trolear. Trolear es directamente atacar a alguien, hacer que la conversación o la idea que está expresando sea, digamos, totalmente violentada. Funar tiene que ver con un poco desaparecer a la persona, este concepto de la cultura de la cancelación, ¿no? Entonces, todas estas expresiones discursivas de mensajes en donde el objetivo es invalidar a la otra persona, humillarla, hacerla sentir menos, señalar lo que nosotras consideramos sus defectos, forma parte de aquellas expresiones que son violentan a las otras personas. Y sobre esto podríamos seguir hablando y seguramente cada una de nosotros podría dar ejemplos directos que hemos experimentado o que alguien muy cercana a nosotras ha experimentado. Muchísimas gracias, Jan. Desde la lingüística, por ejemplo, asombra que decidimos seguir rastreando las cualidades de las lenguas ahora en las redes sociales. Actualmente, para la lingüística, las redes sociales son lo que llamamos ya un corpus, como lo fue la literatura, los textos históricos, los textos legales, ¿sí? Es decir, todo texto que los filólogos y los lingüistas analizábamos dejaban a un lado hace unos 20 años justo toda la vida cibernética. Sin embargo, ahora son uno de los corpus más importantes de análisis. En las redes sociales, sin embargo, seguimos encontrando las mismas dinámicas de habla y las mismas dinámicas sociales, pero amplificadas. Porque justamente las redes sociales permiten mirar la conducta social, cultural, idiosincrásica de una sociedad de manera así amplificada, como si le pusiéramos una lupa. Esto es muy importante y voy a aprovechar este comentario para presentar a nuestro experto Felipe Sámano, que está a mi derecha. Él es comunicólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, periodista especializado en política, redes sociales y cultura digital. Estuvo desde el primer clic del sitio político.mx. Fue reportero del colectivo Drogómanos y editor de la revista S1 Singular.
Actualmente es coordinador del Seminario Universitario de Redes Sociales y Cultura Digital de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y coordinador del Diplomado de Redes Sociales y Entornos Digitales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Felipe, la misma pregunta. ¿Qué tipo de violencia observas en las redes sociales y crees que se pueda evitar? Lo primero que le digo a mis alumnos siempre es, si alguien les dice que es experto en redes sociales y ahora inteligencia artificial, desconfíen, porque la realidad es que estamos aprendiendo todos y todas. A mí me gustaría ir un pasito atrás y voy a responder tu pregunta, Janet. Yo creo que así como decía Hernán, que en la salud mental se construyó esta idea de la individualidad y de hacer frente solo a los problemas, yo creo que las redes sociales nos vendieron la idea de que eran espacios públicos y de libertad. Y se nos ha olvidado que son empresas que generan ganancias. Y el gran tema de cómo le entramos a la violencia digital, y por eso creo en el autocuidado y en los cuidados como una forma colectiva y como una respuesta a esta complejidad del entorno digital que estamos viviendo, es que a las empresas no les interesa frenar la violencia, porque la violencia es un negocio muy redituable. ¿Cómo funcionan las redes sociales? Un poco son características, ¿no? El tema del anonimato, de la velocidad, de que hoy toda la información está de manera en todas las plataformas. En fin, yo creo, y ahí sí creo que cómo nos organizamos como sociedad para plantarle cara. El algoritmo lo que busca es permanecer en las redes sociales. Y la gente, desafortunadamente, nosotros, hemos encontrado en ellas una herramienta y una posibilidad para agredir, y por eso sí creo que va vinculado salud mental, violencia en redes sociales. Y para todo aquello que no hacemos de manera presencial, poderlo permitir hacerlo en la virtualidad. Porque las condiciones lo permiten, ¿no? Porque tú puedes agredir a alguien por su cuerpo, por su raza, por su orientación sexual, decía Janet. Entonces, ¿cuántas violencias viven? Digo, en términos, hoy que el Parlamento Europeo tiene catalogadas 15 violencias digitales, hay un violentómetro, que ha habido un esfuerzo también de asociaciones y que no han sido ni los gobiernos ni las plataformas quienes se han puesto a trabajar sobre esos temas. Han sido colectivos, en su mayoría feministas, de la sociedad civil. ¿Cómo empezamos a identificarla? Y creo que algo que tú vas a resonar mucho con esto, Janet, es lo que no es nombrado, no podemos, ¿no?, plantarle cara. Entonces, lo primero es saber que existen distintas violencias que conviven, ya les decía, ¿no?, desde la violencia sexual que pasa a la violencia presencial, pero bueno, también, ¿no?, yo siempre digo estas prácticas microviolencias digitales, ¿no? Compárteme tu ubicación, mándame una foto de con quién estás, enséñame tus contraseñas, ¿no? La nueva idea de la nueva prueba de amor, mándame nudes. Entonces, yo creo, y me gusta siempre partir de esta idea que las redes sociales son empresas y que en ese sentido, si no entendemos eso y si seguimos creyendo que son espacios públicos de libertad, pues nos topamos con una realidad que no es acorde. Y entonces, si entendemos que son empresas que generan ganancias y que en ese sentido la violencia digital es un negocio muy redituable, va a ser difícil entrar a la conversación. Y tendremos entonces que exigir a los gobiernos y a las empresas políticas de convivencia, que la verdad es que ahora, a partir de Trump y en el último año, las han dejado en una laxedad que a mí no me gusta. Pero entonces la importancia del autocuidado, que les digamos a las y los jóvenes, si tú compartes esto, se queda en la red, vive en la red. Si tú agredes a alguien, no es un comentario que le estás haciendo a una cuenta, es una persona probablemente que está detrás, que siente, que piensa y que le duele lo que le expresas. Entonces, ¿cuántas violencias existen? Muchísimas. Te digo, el Parlamento Europeo tiene catalogadas 15 y me parece que nuestros jóvenes están atravesados, y todos en realidad, porque hoy lo que yo digo, la violencia es digital, pero sus efectos son reales en las personas de quienes las viven, ¿no? Entonces, si hubiera algo que a mí me gustaría que entendiéramos y dejar muy claro es eso, y que no va a haber manera de ponerle cara a la violencia
mientras como sociedad no nos organicemos y empecemos a generar entonces sí comunidades cuidadoras. Es extraordinario lo que dicen nuestros expertos, porque justamente voy a intentar ligar los comentarios con este asunto de que ya las redes sociales son un punto de análisis interesante, porque el cerebro no distingue entre la realidad y la virtualidad. Es decir, estas empresas que han construido estas aplicaciones y estas plataformas son empresas que tienen atrás expertos en conducta humana. ¿Sí? Estos expertos saben perfectamente cómo estimular visual, ¿sí? Auditivamente y, por supuesto, en términos de discurso, discursivamente a todos nosotros, a todos los usuarios, para generar, ¿sí? Estos espacios que nuestro cerebro vive como una realidad y que tenemos conductas que podemos encontrar fuera y dentro. Es decir, la virtualidad, nosotros los usuarios no lo vivimos como algo irreal. Esto es muy importante. Voy a dar un salto a la siguiente pregunta, porque esto da para muchísimo más y para todo un día de trabajo, sin duda. Pero estamos aquí justo para proponer. Y la siguiente pregunta es, ¿qué virtudes tienen las redes sociales? ¿Qué han aportado al mundo ya, desde tu perspectiva? Bueno, creo que compartiríamos la idea de que nos permiten conectar con otras personas cuando nos separa la distancia, ¿no? Quienes tienen familia o amigos en otros estados, países o incluso en la misma ciudad, pero que no coinciden en la misma escuela, en el mismo trabajo, etcétera, pues nos podemos seguir comunicando en esos medios. Y eso es, digamos, parte de los lazos que tenemos, por eso no coincidimos totalmente con lo que decían en la mesa previa. No es que tengamos dos vidas, una virtual y una en la vida real. Lo virtual también es real, es decir, nuestra vida digital también forma parte de la realidad. Digamos, los planos y las lógicas sí se ven pues trastocadas por el formato, vamos a decirle, en donde estamos donde estamos practicando ciertas formas de relacionarnos y donde tenemos ciertas actitudes y experimentamos ciertas emociones, en fin, ¿no? O sea, sí, considero que sí influye, digamos, el formato. Sin embargo, sí es parte de lo que podemos denominar realidad. Y en ese sentido, esta oportunidad que nos dan las redes sociodigitales de poder encontrarnos con las otras personas que no están en nuestro mismo espacio, y que no les podemos ver con mucha frecuencia, pues es una de las más grandes virtudes, ¿no? Es común que, ustedes se acordarán, cuando empezó Facebook, buscaban a las personas que buscábamos en general las personas que habían cursado con nosotros la primaria, la secundaria o la universidad, y eso nos acercaba a esas memorias que teníamos de esas épocas, y reencontrarnos nos daba cierta felicidad, digamos, ¿no? Y como eso, bueno, podemos encontrar diferentes ejemplos, las personas que no vivieron en los estados, pero también hay otras cosas para las cuales podemos beneficiarnos de las redes sociodigitales, que tienen que ver, por ejemplo, con la organización para hacer diferentes tipos de actividades, desde jugar básquetbol los fines de semana, o salir con alguien al cine, hasta formar un seminario de cuidados y estar en permanente comunicación para las actividades que hay que realizar día con día, semana con semana, hasta lograr hacer un festival, ¿no? Como este que estamos viviendo hoy. Entonces, este tipo de cosas, compartir, por ejemplo, nuestras
fotografías o los momentos especiales, no con el afán de decir, miren, aquí estoy yo y presumir, sino con el afán de compartir, ¿no? De hacer parte de mi experiencia a otras personas. Y estas emociones que desata esta intención de compartir también es parte de las cosas positivas que podemos encontrar en las redes. Y luego tenemos algunas manifestaciones, por ejemplo, políticas, que también se pueden organizar por las redes sociodigitales, que resultan en cosas positivas para grupos de personas. Entonces, así como, o sea, es un fenómeno que podría tener, digamos, para simplificarlo, dos caras de la misma moneda, que es, nos podemos organizar para hacer algo muy bueno y entonces apoyarnos, porque en el sismo del 2017 se vio la potencia de la organización de las personas por medio de las diferentes redes sociodigitales. Y pues sí, lamentablemente también nos podemos organizar para otras cosas que no pasan por la solidaridad, claramente no. Pero bueno, ahora que estamos hablando de las cosas positivas, me parece que es muy importante resaltar eso. O sea, que sí tengamos, por lo menos a mí me gusta pensar que hay espacio para no clavarnos solo en lo negativo y en las dificultades o desafíos que representan nuestra socialización permanentemente causada por las redes sociodigitales. Y en ese sentido, pues yo todo el tiempo estoy buscando que las redes sociodigitales sean espacios de convivencia, digamos, sana, de convivencia fraternal. Y eso implica, pues, pasar varios obstáculos. Pero creo que con voluntades como las que tenemos aquí y proyectos como el que se ha desarrollado con este grande y precioso grupo, se puede hacer, ¿no? Entonces, creo sinceramente que tenemos que seguir trabajando porque los beneficios o las bondades de las redes sociodigitales se amplíen y se fortalezcan. Sin embargo, por supuesto, esta parte de organización social, a pesar de la violencia, ha destacado en el uso de las redes sociales, ¿sí? Felipe, ¿cómo podríamos virar esta parte de la violencia que ahora es tan visible, es tan patente y ha dejado tanto dolor en las sociedades como México? ¿Cómo podríamos virar y amplificar estas virtudes de las redes sociales? Bueno, yo estoy de acuerdo en todo lo que acaba de decir Janet. Yo creo que, es decir, ¿cuáles son los beneficios de las redes sociales? Te permite comunicar, o sea, en el sentido de que Hernán tenía yo muchísimo tiempo de no verlo, nos conocimos cuando yo estaba en Singular, estuvo en WhatsApp de distancia, esta Sofía Promet, que yo no conocía, pero que seguía su trabajo en redes sociales, le escribí y logramos conectar. Y creo que en ese sentido, yo creo que las redes te dan todas las posibilidades que te permite la vida, es decir, mayor acceso a información, viajar, pero para mí es como la lectura, ¿no? La gente luego quiere escribir sin saber leer. Yo diría, tú no puedes usar una red social si antes no vas a comunicarte y a vincularte en lo presencial. Entonces, creo que el gran problema que estamos teniendo es que nuestras jóvenes y jóvenes quieren vincularse a partir de las redes sociales. Y ahí me parece que todos los beneficios que tiene la vida los tienen las redes sociales. Es decir, puedes generar contenido, es de acceso libre, puedes acceder, ¿no? Se habló muchísimo de la lectura, a un cúmulo de información. Yo ahí más bien lo que diría, y creo que también va vinculado mucho al consumo de contenidos, es decir, qué consumimos en la red, pero como lo hacemos en la vida, o sea, saber que si tú te comes comida chatarra, bueno, pues eso no es bueno para la salud. Lo mismo con las redes sociales. Entonces, yo diría, ¿cuáles son los beneficios de las redes sociales? Todos, absolutamente todos.
todos los beneficios que nos permiten, pero ojo, yo como les digo a mis alumnos, las redes sociales, lo que uno sube a redes sociales son momentos, es decir, con los amigos, en la fiesta, pero no son la vida, es decir, son momentos, y en la vida hay que tener esos momentos, porque la vida también tiene sus complejidades, es decir, lo real también, uno amanece triste, hablamos de la tristeza hace un momento, mi terapeuta dice, la vida dura 3 días y luego llueve, así que chíngale, así dice ella. Entonces, yo creo que en ese sentido, ¿cuáles son los beneficios? Absolutamente de todos, estar conectados, estar vinculados, pero tú no puedes llegar a eso sin antes poder conectar en la realidad, en el hola, ¿cómo estás? ¿Qué es tu trabajo? ¿Te gusta lo que haces? Y yo creo que es lo que tenemos que enseñarle a los jóvenes, a conectar primero en esto, en lo presencial, en generar estas comunidades, porque bueno, ejemplos hay muchos, ¿no? Se han impulsado políticas, han caído dictadores, vamos a hablar de la parte más política y organización, ¿no? Dictadores, que fue un momento paradigmático de la primavera árabe. Se impulsó en México la ley 3 de 3, los colectivos feministas han logrado articularse a partir de esta conexión con otras mujeres, compartir conocimiento, es decir, todo eso creo que ya lo sabemos, pero para mí la reflexión más profunda es no queramos correr sin antes aprender a caminar, y creo que la gran distorsión y con lo que hoy nos estamos enfrentando es que los jóvenes quieren vincularse sin poder sostener la mirada, y entonces pues vuelves a la parte de cómo tú puedes sostener una amistad sin siquiera preguntarle lo que decían hace un momento, ¿no? Conexiones profundas, etc. Y en términos de entonces cómo hacemos, y para mí cuál ha sido la gran virtud de las redes sociales, a encontrar a alguien como tú. Y esa posibilidad de conectar y de lo que decían hace un momento, de saber que no estás solo, pero eso requiere, es decir, conectas con gente chingona, conectas con gente cuidadora, conectas con escritores que traen los mismos rollos que tú. Si tú traes en tu vida, en tu mente, en tu pensamiento violencia, y por eso tenemos también que enseñarle a los jóvenes y darles herramientas para desprenderse de eso, pues vas a conectar los incels, ¿no? Nosotros en la UNAM vivimos una situación crítica hace unas semanas, hace más de un mes. Increíble que en 3 días sea un grupo de 80,000 jóvenes apoyando a este chico y diciendo que lo que había hecho estaba bien. Y dices, ¿cómo es posible? Pues conectaron. Pero así como ellos conectaron, también hay madres buscadores conectando, hay gente haciendo activismo social, hay gente promoviendo proyectos padrísimos como este. Y yo creo que en ese sentido, lo que yo diría es no estigmaticemos y volver al básico, ¿no? Las herramientas no son buenas ni malas, depende de lo que les demos. Y en ese sentido, las redes sociales tienen toda la posibilidad, que además eso sí generacionalmente nos está tocando vivir en esta alfabetización digital, es decir, hay todo por hacer. Entonces yo lo dejaría ahí, y que en ese sentido, pues que hagamos cosas para eso con las redes sociales. Las palabras de Felipe dan la introducción perfecta a la siguiente pregunta. Ya. Tenemos que aprender a usar las redes sociales. ¿Nos alfabetizamos en las redes? ¿Eso es posible? Es posible y es deseable. Yo sé, últimamente, de unos años para acá, la palabra alfabetización la podemos usar para muchas cosas. Pero, digamos, el sentido de esta palabra tiene que ver con aprender a, ¿no? Y de una manera, digamos, muy modesta, hay quienes apostamos no por enseñar, sino por compartir, un poco lo que decía Felipe, ciertas herramientas para, no sé, crear mejores condiciones de socialización, de participación en la sociedad, para que encuentres a personas como tú y que hagas proyectos que te satisfagan, que te hagan crecer como persona, que te permitan jugar, ¿no? Crear espacios lúdicos, que te permitan enamorarte, que te permitan construir relaciones fuertes, armónicas, ¿no? Con la familia, con los amigos. O sea, a eso le queremos apostar. Entonces, la alfabetización digital viene, digamos, de ese sentido de comunidad. Pero más que
pensar en algo jerárquico de yo te enseño y tú aprendes. Es más bien compartimos herramientas que vamos probando y vamos viendo cuál funciona mejor para, insisto, organizarnos de una manera que pueda ser benéfica para todos y todas, ¿no? Encontrar, sí, esos momentos lúdicos y reírnos en memes que nos parecen graciosos, ¿no? Pero siempre respetando a la otra, al otro, respetando su condición física, su sexo, su género, su condición migrante, en fin, siempre sabiendo que buscamos construir relaciones de respeto, ¿no? De respeto mutuo. Y en ese sentido, insisto, hay quienes apostamos por diseñar este tipo de estrategias de alfabetización digital, en donde no solamente, porque además esa es una idea que tenemos todos, que las personas jóvenes nacen con un chip integrado, entonces saben utilizar las computadoras, los teléfonos, ¿sí? Claro que tienen ciertas habilidades porque nacen en ese contexto, ¿no? Pero hay muchas cosas que no necesariamente saben, ¿no? Y eso es parte de la alfabetización, es decir, cómo mover ciertas, y la importancia de hacerlo, ciertos elementos dentro de su teléfono celular para que, no sé, no les llegue spam, para que no les llegue un troyano, para que no sea localizable, no sepan todo el tiempo dónde están, en fin, como muchas cosas que son, digamos, de los dispositivos en sí. Pero luego hay una cosa más importante que tiene que ver con nuestras capacidades para identificar los discursos de odio, por ejemplo, ¿no? Con saber que si hay, digamos, mensajes que tratan de hasta humillar a otra persona, no es algo a lo que yo debería contribuir, digamos, porque pienso incluso lo mismo que esa persona que está diciendo ese mensaje de humillación, porque podemos tener diferentes opiniones, pero la forma en cómo expreso esa opinión distinta, pues ahí es cuando uno puede decir, hay otras estrategias para poder comunicar el desacuerdo, hay otras estrategias para poder vincularnos con incluso aquellos mensajes con los que no coincidimos, ¿no? Y de eso se trata, de no propagar estos estereotipos, estas ideas negativas sobre ciertos sectores o comunidades de la sociedad, y ser críticas y críticos ante ciertos mensajes que intentan violentar a otras personas, a ciertas comunidades, que aparentemente, o sea, por ejemplo, esto que decíamos de los memes o de los stickers que ya ahora es muy fácil hacer, en donde se hacen con la finalidad de burlarse de alguien más, ¿no? Y entonces se comparten y tal. Entonces, este pensamiento crítico, estas capacidades, esta conciencia de identificar el mensaje, los mensajes de los diferentes elementos a los que tenemos acceso en las redes sociodigitales es fundamental, y de eso también va la alfabetización digital. Y luego hay otra cosa que es fundamental, que no solamente seamos consumidores o consumidoras de esos mensajes, ¿no? Sino que seamos creadoras y creadoras, porque entonces podemos contrarrestar eso otro, podemos contrarrestar los discursos de odio, no sé, estas expresiones negativas que violentan, que insultan, que humillan, y entonces crear contenidos en donde el mensaje sea exactamente lo opuesto, ¿no? Crear desde sí, a lo mejor algún meme o algún sticker, pero con un mensaje en donde nadie tenga que salir lastimado, ¿no? Porque el humor no es humor cuando el de enfrente no comparte la risa conmigo. Si solo yo me estoy riendo, esto significa que no es un buen chiste, ¿no? No es un chiste.
Y entonces podríamos ser personas que generan, no solamente que consumen, personas que practican eso que llamamos ciudadanía participativa, digital, ¿no? Que tratan de estar presentes de una manera mucho más activa y no solo ser pasivas y consumir lo que existe en las redes sin esta capacidad para distinguir qué es lo nutritivo, digamos, ¿no? O lo que nos hace sentir mejores personas, estudiantes, hijos, amigos, novios, compañeros, en fin. Entonces, de esto va la alfabetización digital, insisto, con una idea muy profunda de no se trata de yo te enseño y tú aprendes, sino compartir ciertas estrategias que nos permitan ir concentrando todos estos esfuerzos para poder, uno, así muy esquemáticamente, usar y sacar el mayor provecho de los dispositivos. Dos, interactuar con una mentalidad abierta y crítica y responsable en las redes sociales digitales. Y tres, ser personas activas, propositivas y generadoras de buenos mensajes o de mensajes positivos para que los discursos cada vez vayan siendo pues, más alentadores, digamos, para nosotros, nuestra comunidad y la sociedad en general. Muy bien. Felipe, ayúdanos a ir cerrando esta mesa. ¿Nos podemos cuidar en las redes? ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que sí, y parto y cierro y tomo esta idea que dice Janet, yo diría por dos, y ahí concluiría. Pero no, voy a elaborar un poco más por dos. Un fenómeno que en la universidad hemos estudiado es que quien sufre violencia digital es quien se retira de las redes sociales y de los entornos digitales. O sea, la UNESCO además tiene todo un programa que se llama Habitar el Espacio Digital con acciones positivas. Entonces, yo creo que es posible cuidarnos en redes sociales, sí. ¿Y cómo lo podemos hacer? Difundiendo y mensajes positivos, no de amor y paz. O sea, esto, un buen libro, una buena recomendación, un restaurante, un festival, una charla. O sea, tenemos que inundar el espacio digital y ganar terreno, porque desafortunadamente un fenómeno que se ha estudiado es que quien vive violencia digital es quien se retira, y entonces el violentador o el perpetuador es quien gana ese terreno. Yo lo que diría es inundemos las redes de mensajes cuidadores, de mensajes positivos, y no estoy hablando del violín ni la margarita de buenos días, sino realmente con este sentido crítico, también, pero con este sentido crítico del que habla Janet, de decir, ojo, y yo sí diría algo, denunciar al violentador, es decir, no exhibir, no hacer esto, pero es decir, tú, cuando ves un comentario de odio, lo puedes denunciar, o sea, sí, acordar esas cosas, o sea, accionar y no pelearte, porque también creo que no tiene caso el violentador, si bien creo que muchas veces logra frenar la violencia, pues sí, uno sí tiene también el derecho a dejar de seguir, a silenciar. Y yo creo que la idea de todo esto, Janet, es decir, cómo nos cuidamos, yo me regresaría y diría, ¿cómo me cuido yo? Y entonces la universidad, y ahí sí hay un campo de acción muy inmediato y muy básico que eres tú. Y volvemos a lo que nos decía Rocío hace un momento, si yo me cuido, tú te cuidas, nos cuidamos. Yo ahí concluiría. Pues bueno, muchísimas gracias a todos por su presencia. Tenemos que concluir. Para mí la idea es, si yo me cuido, también te estoy cuidando a ti. Y, por supuesto, además, tomar la responsabilidad y cuídate. Y así nos cuidamos todos. Gracias por su presencia. Gracias. Y quiero, antes de concluir, que le demos un aplauso a esta... Gobierno de México.